He couldn't see her, but she was the only one who could see him. Lina Morales tenía 26 años y apenas podía contener su asombro mientras caminaba por los pasillos de la mansión Baldoria. Cada candelabro, cada retrato antiguo, cada tapiz parecía contar una historia que no pertenecía a su mundo. Había llegado a Baldoria solo 2 días antes, cargando consigo una pequeña maleta de cuero y un vacío silencioso en el pecho, heredado de la muerte de su esposo. Su vida anterior había sido monótona y solitaria, viviendo en la tranquilidad del convento de las hermanas Arnes, hasta que decidió escribirle a su tío Leopoldo, administrador de la propiedad de los Baldoria desde hacía más de 20 años, solicitando un empleo. Leopoldo, hombre respetado por todos, no dudó en mandarla llamar. Lina nunca había conocido personalmente a la familia, pero ahora, al atravesar aquellos enormes corredores, sentía que había cruzado la frontera de un mundo completamente distinto al suyo. Su tía Alma, mujer de cabello gris y mirada firme pero tierna, la recibió con calidez y autoridad. Ella era la gobernanta de la mansión, conocía cada rincón y cada secreto de la casa, y fue quien le explicó las reglas básicas antes de que Lina pusiera un pie en la residencia principal. La familia Baldoria es poderosa y orgullosa, dijo Alma, con los ojos fijos en Lina. La señora Eulalia es la matriarca, madre del duque, y gobierna esta casa con mano firme desde la muerte de su esposo hace 5 años. Tiene 5 hijos, Alicia, Sofía, Arturo, Gustavo y Esteban, el mayor, el duque. Alma tomó las manos de Lina entre las suyas y agregó con seriedad: necesitas entender algo antes que cualquier otra cosa. El duque Esteban tiene una condición, es ciego. Perdió la vista hace 5 años tras presenciar la muerte de su padre, y nadie pudo explicarlo ni curarlo. Nadie debe mostrar lástima ni hacer comentarios sobre ello. Lina sintió un nudo en el pecho al imaginar el dolor que eso debía significar. Leopoldo, que escuchaba en silencio, añadió: el duque no es fácil de tratar, pero es un hombre justo. Lamentablemente, su ceguera aleja a muchas jóvenes que solo ven lo que le falta, y no a la persona que realmente es. Lina asintió, con una firmeza que sorprendió incluso a Alma: pueden estar tranquilos. Solo quiero trabajar. No vine a causar problemas. La gobernanta sonrió por primera vez: si cumples las reglas, serás feliz aquí. Aquel primer encuentro dejó a Lina con una mezcla de respeto y curiosidad, mientras imaginaba cómo sería convivir en la imponente mansión, donde la elegancia se mezclaba con secretos y desafíos que estaban por descubrirse. Cada paso que daba por los pasillos de Baldoria parecía acercarla más a un destino que ni siquiera sabía que la esperaba, y que cambiaría su vida para siempre. Lina Morales se levantó temprano esa mañana, antes de que el sol iluminara por completo los jardines de la mansión Baldoria. El aire fresco traía consigo el aroma de los rosales que adornaban los senderos, un perfume delicado que parecía envolver cada rincón de la propiedad. Alma, su tía y gobernanta de la casa, la recibió con una sonrisa firme, aunque cargada de autoridad, y la dirigió hacia la cocina donde la esperaba Lucinda, la cocinera de manos ágiles y voz cálida. Buenos días, Lina, dijo Lucinda. Hoy será un día intenso. El baile de compromiso de Sofía es esta tarde y necesitamos que todo esté perfecto. No habrá ni un minuto para charlar. Lina asintió, recogiendo su cabello bajo la cofia blanca y dejando que la timidez inicial se mezclara con una determinación silenciosa. La cocina era un mundo aparte, enormes ollas humeaban, bandejas de pasteles esperaban a ser decoradas, y el aroma del pan recién horneado se mezclaba con la canela y el clavo que burbujeaban en las ollas. 6 cocineras trabajaban al mismo tiempo, y Lina se sumergió en aquel caos organizado, sorprendiendo a Lucinda con la precisión de sus movimientos. Mientras Lina se perdía entre bandejas y utensilios, en la biblioteca de la mansión se desarrollaba otra escena. Eulalia Baldoria, la matriarca, estaba sentada en su sillón de terciopelo burdeos, observando a sus 3 hijos varones, Arturo, Gustavo y Esteban. Su expresión combinaba preocupación y determinación. Hijos, comenzó con voz suave pero firme, Alicia ya está casada y Sofía se compromete hoy. Ninguno de ustedes tiene compromiso, y eso me preocupa. Gustavo, con su típica sonrisa traviesa, respondió de inmediato: mamá, yo solo me casaré después de que Esteban lo haga. Esteban, de pie junto a la ventana, suspiró pesadamente. No se burlen de mí, dijo. Eso no tiene gracia. Arturo puso una mano en el hombro de su hermano mayor,
con un gesto protector que recordaba su infancia: Esteban, estaré a tu lado durante todo el baile. Así mamá no intentará buscarte una novia también. Eulalia suspiró, mezcla de amor y frustración, mientras contemplaba a sus hijos. Aquel baile no solo era una celebración, sino también un desafío para los hermanos Baldoria, especialmente para Esteban. Su ceguera era un secreto delicado, y la alta sociedad esperaba que todo ocurriera bajo las estrictas normas de la etiqueta. Mientras tanto, Lina, concentrada en su trabajo, empezaba a sentir que algo dentro de ella cambiaba. Había entrado en la mansión para trabajar, para cumplir con su deber, pero no podía evitar sentirse atraída por la fuerza silenciosa de aquel lugar y, sin saberlo aún, por la figura que permanecía en la penumbra, inmóvil y serena. Cada paso que daba entre las cocineras, cada plato que servía, la acercaba más a un mundo lleno de intrigas, elegancia y emociones prohibidas que pronto cambiarían su vida para siempre. Ese día, la mansión Baldoria no solo se preparaba para un baile, sino que comenzaba a tejer los hilos de un encuentro que pondría en juego el corazón y la valentía de una joven, que llegó con una maleta gastada y un dolor profundo en el pecho. Lina Morales aún no lo sabía, pero cada detalle de ese día sería recordado como el inicio de un destino imposible de ignorar. El sol estaba en su punto más alto cuando Lina Morales terminó de colocar los últimos detalles en la cocina. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no podía dejar de divagar hacia lo que se avecinaba esa tarde. Había escuchado rumores entre las cocineras: el baile de compromiso de Sofía Baldoria sería el evento del año, con invitados de toda la alta sociedad. Cada palabra que llegaba a sus oídos alimentaba su curiosidad y su ansiedad, aunque ella sabía que debía mantener la distancia. Mientras Lina limpiaba una bandeja, la puerta del ala principal se abrió con suavidad y apareció Esteban Baldoria. Él caminaba con paso firme, pero sus ojos, velados por la sombra de su ceguera, parecían buscar algo que solo él podía percibir. Lina lo reconoció de inmediato por la elegancia silenciosa de su porte y la serenidad de su gesto. Algo en él la hizo detenerse por un instante, un escalofrío recorrió su espalda. No sabía por qué, pero había algo en su presencia que la atraía, algo que parecía desafiar la distancia social que siempre los separaría. «Buenos días, señor Esteban», dijo Lina con voz temblorosa, aunque intentando mantener la compostura. «Buenos días», respondió él, con una voz grave y cálida que hizo que el corazón de Lina latiera más rápido. «¿Está ocupada?». Lina negó con la cabeza y bajó la mirada, sintiendo un extraño nerviosismo. No era común que alguien de la familia Baldoria se dirigiera directamente a ella. Él, sin mirar, se acercó un poco más, y su perfume, un aroma amaderado con un toque de lavanda, la envolvió. Cada palabra que pronunciaba parecía medir el espacio entre ellos, y Lina se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Mientras tanto, en el salón principal, los preparativos para el baile seguían avanzando. Los músicos afinaban sus instrumentos, los camareros colocaban copas de cristal, y las damas del servicio se apresuraban a acomodar cada detalle de los arreglos florales. El reloj avanzaba lentamente, y cada minuto que pasaba hacía que Lina sintiera que el mundo a su alrededor se transformaba en un escenario de tensión y emoción. Esteban permaneció unos segundos más cerca de Lina, y luego habló con suavidad: «Escuché que ha sido usted quien preparó todo esto. Hacen un trabajo admirable». Lina apenas pudo articular una respuesta, pero una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. No sabía si era el halago o la cercanía de él, pero su corazón parecía latir fuera de control. Ese breve encuentro dejó una marca que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que el tiempo pasaba, Lina comenzó a sentir que cada movimiento que hacía, cada plato que servía, estaba conectado con aquel hombre de mirada serena y voz intensa. Esteban, por su parte, parecía curioso por conocerla más allá de la rutina diaria. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro fortuito en la cocina sería el inicio de una historia, llena de secretos, emociones y decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. El reloj anunció que el baile estaba por comenzar, y Lina, con las manos ligeramente temblorosas, se preparó para enfrentarlo. Lo que no sabía era que ese día sería solo el principio de una conexión imposible, un hilo invisible que los uniría a pesar de la distancia social, los secretos familiares y los miedos ocultos de sus corazones. La noche finalmente había caído sobre la mansión Baldoria, y un aire de expectación flotaba entre los salones iluminados con candelabros y velas. Lina Morales, vestida con su uniforme de servicio impecable,
Observaba desde una esquina cómo los invitados se movían con elegancia, riendo y conversando mientras las luces reflejaban destellos sobre los cristales y los vestidos de seda. Pero a pesar de la magnificencia del evento, su atención estaba completamente centrada en Esteban Baldoria. Él estaba en el centro del salón, hablando con algunos de los invitados más influyentes de la ciudad, su porte elegante y tranquilo destacando entre la multitud. Pero algo había cambiado desde su encuentro en la cocina. Esa misma cercanía, ese gesto sutil de atención que le había brindado a Lina, había quedado grabado en su memoria. Ahora, mientras lo observaba, sentía que había un hilo invisible que los conectaba, un vínculo que ningún protocolo ni etiqueta podría romper. En un momento, Esteban se separó de la conversación y, sin mirar directamente, caminó hacia la mesa donde Lina estaba ordenando unas copas de cristal. Cada paso suyo parecía medir el espacio entre ellos, un delicado equilibrio entre lo permitido y lo prohibido. Lina contuvo la respiración, intentando concentrarse en su tarea, aunque sus manos temblaban ligeramente al sentir su presencia tan cerca. Lina, dijo él con suavidad, su voz rompiendo el murmullo del salón. Me gustaría mostrarle algo. Ella levantó la mirada, sorprendida, pero incapaz de articular una palabra. Esteban extendió la mano, y aunque la etiqueta social les prohibía un contacto más directo, había en su gesto una invitación que desafiaba todas las normas. Lina, con el corazón acelerado, siguió sus pasos mientras él la guiaba hacia una parte más privada del salón, donde las luces eran más tenues y los invitados menos atentos. El silencio entre ellos estaba cargado de emociones contenidas. Ninguno decía una palabra, pero cada mirada, cada movimiento, parecía comunicarse más allá de lo que cualquier lenguaje podría expresar. Esteban se detuvo junto a un ventanal que mostraba la ciudad iluminada, sus luces reflejándose en los cristales como si fueran estrellas lejanas. A veces, dijo él, sin mirarla directamente, lo que buscamos no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos. Lina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus palabras, simples pero profundas, resonaban en su corazón de una manera que no podía ignorar. No sabía si era miedo, deseo o una mezcla de ambos, pero sabía que algo estaba cambiando dentro de ella. Ese momento, ese instante robado entre las normas y la vigilancia de los demás, parecía contener la promesa de algo más grande, algo que ambos sabían que no podían negar. Mientras los invitados continuaban celebrando, Lina y Esteban compartieron ese breve instante que parecía suspendido en el tiempo. Ninguno podía prever lo que vendría después, pero ambos sentían que sus vidas estaban a punto de transformarse. Un hilo invisible los unía ahora, y aunque las circunstancias no eran las ideales, el destino parecía conspirar para acercarlos, uno al otro, de una manera que ni la distancia ni el protocolo podrían impedir. Y así, bajo la luz tenue del salón y la mirada silenciosa de la ciudad iluminada, comenzaba un juego de emociones que cambiaría sus vidas para siempre, dejando un misterio que solo el tiempo y sus decisiones revelarían. La madrugada traía consigo un silencio pesado sobre la mansión Baldoria. Lina Morales se encontraba en los jardines, lejos del bullicio de los invitados que aún permanecían en el salón, con risas y música resonando a lo lejos. La brisa fresca jugaba con su cabello, y aunque intentaba ordenar sus pensamientos, no podía dejar de pensar en Esteban. Esa cercanía inesperada, ese roce sutil de miradas, había despertado algo dentro de ella que no podía ignorar. Mientras caminaba entre los senderos iluminados por lámparas antiguas, recordó cada gesto de él, como su sonrisa podía iluminar una habitación, como sus palabras parecían encontrar un eco en lo más profundo de su corazón. Pero también sabía que existían barreras, reglas no escritas que separaban a alguien como ella de alguien como Esteban. Y sin embargo, la atracción era innegable, un imán silencioso que los empujaba uno hacia el otro a pesar de todo. De repente, sintió pasos detrás de ella. Se giró y vio a Esteban, caminando lentamente, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera preparada para lo que venía. Su presencia era intensa, y la manera en que la miraba dejaba claro que nada de lo que dijeran los demás tenía importancia en ese momento. No debería estar aquí, susurró Lina, intentando poner distancia entre ellos. La etiqueta, la familia, todo nos separa. Esteban sonrió levemente, pero había una determinación en su mirada que no podía ignorar. A veces, respondió él con voz grave, lo que sentimos es más fuerte que cualquier regla. Y yo no puedo ignorarlo. Lina sintió un nudo en el estómago.
Sus palabras eran un desafío, pero también una promesa. Una promesa que despertaba deseos que nunca había permitido reconocer. Esteban se acercó, reduciendo la distancia hasta que solo un suspiro los separaba. La tensión era casi palpable, un delicado equilibrio entre lo que podían y no podían hacer. Si cruzamos esta línea, dijo Lina con voz temblorosa, no habrá vuelta atrás. Lo sé, contestó él. Pero hay momentos en la vida que solo ocurren una vez, y este es uno de ellos. Por un instante, el mundo alrededor desapareció, ni los invitados, ni las normas, ni las paredes de la mansión parecían existir. Solo ellos dos, atrapados en un instante suspendido en el tiempo, donde cada mirada, cada gesto, tenía un significado profundo y peligroso. Lina sintió un cosquilleo en el pecho, mezcla de miedo y emoción, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido distante de un reloj marcando la hora les devolvió la realidad. Ambos sabían que este momento no podía durar para siempre, pero también comprendían que algo había comenzado, un vínculo que ninguna etiqueta podría romper. Lina bajó la mirada, intentando contener el torbellino de emociones que lo acompañaba, mientras Esteban le ofrecía una sonrisa que parecía prometer secretos y aventuras. Cada paso hacia el futuro sería incierto, pero en ese instante, bajo la luz de la luna y el murmullo de la brisa nocturna, ambos sintieron que la vida los estaba guiando hacia un camino del que no habría retorno. Y así, entre promesas no dichas y miradas llenas de deseo, el destino comenzaba a tejer su historia, dejando un misterio que solo el tiempo revelaría. El amanecer llegó silencioso sobre la ciudad, pintando de dorado los tejados y reflejando su luz sobre las ventanas de la mansión Baldoria. Lina Morales se despertó con el recuerdo de la noche anterior, con cada palabra y cada mirada de Esteban grabada en su memoria. Su corazón aún latía con fuerza, como si se negara a aceptar la distancia que la realidad imponía entre ellos. Mientras se vestía, no podía evitar pensar en lo que había sentido, la intensidad, el deseo, la incertidumbre mezclada con una emoción que no sabía cómo manejar. Esteban había despertado en ella algo que ni siquiera ella misma había reconocido hasta ese momento. La forma en que la miraba, la manera en que parecía comprender cada pensamiento sin que ella dijera una palabra, la había dejado sin aliento. Decidió salir al jardín antes de que él apareciera. La brisa matutina traía consigo el aroma de las flores y la humedad de la noche. Caminó lentamente entre los senderos, tratando de ordenar sus ideas, pero cada pensamiento terminaba inevitablemente en Esteban. ¿Cómo podía alguien que apenas conocía tener un efecto tan profundo en su vida? ¿Cómo podía un solo encuentro alterar todo su mundo? De repente, lo vio aparecer desde el otro extremo del jardín. Su presencia era como un imán que la atraía sin que pudiera resistirse. Esteban se acercó con pasos calmados, su mirada fija en ella, como si todo lo demás hubiera dejado de existir. El aire entre ellos estaba cargado de electricidad, un silencioso diálogo que hablaba de emociones, riesgos y deseos reprimidos. «Buenos días», dijo él, con una voz que parecía acariciar cada rincón de su ser. «Espero no interrumpir tus pensamientos». Lina sonrió débilmente, intentando ocultar el temblor que recorría su cuerpo. «No, solo caminaba, pensando», respondió, consciente de que cada palabra que pronunciaba tenía un doble sentido que ninguno de los dos podía ignorar. Se acercó un paso más, y la distancia que los separaba parecía insuficiente para contener la tensión. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, todo el mundo desapareció. La mansión, los jardines, las normas, incluso el tiempo parecían haberse detenido para ellos. «Hay algo que debo decirte», dijo Esteban, rompiendo el silencio con un tono que mezclaba seriedad y urgencia. «No puedo seguir ignorando lo que siento. Cada día que pasa, cada mirada, cada gesto, me recuerda que esto es más que un simple encuentro». Lina tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Sabía que admitirlo significaría abrir una puerta peligrosa, una que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero también sabía que negar lo que sentía sería peor. «Yo, siento lo mismo», confesó, con voz apenas audible. «Pero esto es arriesgado, Esteban, lo sé», dijo él, con una intensidad que la hizo estremecerse. «Pero algunas veces, los riesgos valen la pena. Y yo estoy dispuesto a correrlos si tú también lo estás». El sol seguía ascendiendo, bañando el jardín en una luz cálida, y ambos permanecieron allí, conscientes de que ese instante era solo el comienzo de algo mucho más grande.
Cada emoción, cada suspiro, cada mirada, era un paso hacia un destino incierto pero irresistible. Y mientras la brisa jugaba con sus cabellos, un sentimiento profundo se instaló entre ellos, el preludio de un amor que nadie podría contener. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que parecían reflejar la intensidad de lo que Lina y Esteban sentían. Tras la conversación en el jardín, un silencio cómplice los acompañaba, uno que hablaba más que cualquier palabra. Cada gesto, cada mirada, era un recordatorio de la conexión que ya no podían negar. Lina caminaba junto a Esteban por los pasillos de la mansión, sintiendo como cada paso aumentaba su ansiedad y su emoción. La cercanía física se volvía casi insoportable. Un roce accidental de manos hacía que su corazón se acelerara y que un fuego invisible recorriera su cuerpo. No podían evitar sentirse atrapados entre lo que la sociedad esperaba de ellos y lo que sus corazones deseaban, con fervor. Nunca imaginé que esto me pasaría, susurró Lina, mirando al suelo, temiendo revelar demasiado de su vulnerabilidad. Yo tampoco, respondió Esteban, tomando suavemente su mano. Pero ahora que ha pasado, no puedo imaginarme mi vida sin este sentimiento. Ambos sabían que las palabras eran insuficientes. La intensidad de sus emociones no se podía contener ni con promesas ni con explicaciones. Cada mirada era un recordatorio de que habían cruzado un límite invisible, uno que los uniría para siempre, aunque el mundo no estuviera preparado para aceptarlo. Llegaron al balcón principal, y la ciudad se desplegaba ante ellos como un mar de luces parpadeantes. Esteban se acercó a Lina, y por un instante, el mundo entero desapareció. Podía sentir la calidez de su aliento, el latido de su corazón, y un sentimiento que era mezcla de deseo, miedo y esperanza. Hay algo que debo mostrarte, dijo él, con una seriedad que la hizo fruncir el ceño. Pero necesito que confíes en mí, aunque no entiendas todavía. Lina asintió, incapaz de hablar. Sabía que cada decisión que tomara junto a Esteban la llevaría por caminos desconocidos, caminos que podían traer felicidad o dolor. Pero en ese momento, el miedo se mezclaba con la emoción de vivir algo que iba más allá de cualquier lógica. Esteban la tomó del brazo y la condujo hacia un pasillo que no había visto antes. Cada paso resonaba en el silencio de la mansión, y Lina sentía que algo grande estaba a punto de revelarse. La tensión era casi insoportable, su corazón latía como un tambor que marcaba el ritmo de lo inevitable. Finalmente, llegaron a una puerta antigua, de madera maciza, que parecía guardar secretos de generaciones pasadas. Esteban respiró hondo y colocó su mano sobre la manija. Lo que hay detrás de esta puerta cambiará todo, susurró. Pero debes estar preparada para la verdad. Lina tragó saliva, consciente de que estaba a punto de enfrentar algo que marcaría su vida para siempre. El suspense, la incertidumbre y el deseo se mezclaban en su pecho, recordándole que algunas historias comienzan en un instante, pero nunca terminan como uno espera. Con un último vistazo a la ciudad iluminada, Esteban giró la manija y la puerta comenzó a abrirse. Y en ese momento, el mundo pareció contener la respiración.